tardes, mi nombre es Nancy Domínguez Hernández. Estoy en la sala regional especializada. Estoy con la magistrada Gabriela Villafuerte y pues agradezco la invitación de la Escuela Judicial de invitarme a platicar con ustedes, a compartir ideas, a sentirnos que este es un espacio donde vamos a aprender. También yo me puse a aprender, ya llevo varios días leyendo sentencias y aprendiendo un poco más sobre la figura de las candidaturas independientes. Y sobre todo, pues creo que para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes, que seguramente tienen mucha experiencia. Sé que vienen de algunos institutos locales, bueno, de algunos tribunales regionales y bueno, salas regionales, perdón. Y bueno, pues yo la verdad es que no sé si todos somos abogadas, abogados, abogades, pero bueno, pues en esta parte sí me gustaría tener interacción con ustedes, que pudiéramos platicar, sobre todo porque esta figura creo que pudiera ser mucho de reflexión a este 14 de noviembre del 2022, ¿no? Nos pudiéramos a poner a reflexionar si realmente está la figura de las candidaturas independientes teniendo ese realce que se esperaba o no. Y bueno, pues en esta parte de este diplomado, que vaya, es una capacitación, que qué bueno que ustedes la tienen, qué bueno que la Escuela Judicial echa mano, ¿no? De toda esta parte para mantenernos actualizados, para entrar a otros temas, pues en esta ocasión yo voy a compartir lo poco que existe del tema de candidaturas independientes y por favor quiero que sean participativos, participativas, que pudiéramos explicar, expresar nuestra opinión, qué pensamos. Les voy a dejar para mañana, sí, una sentencia de lectura, porque creo que la única manera a veces de poder interactuar y yo no ser solamente la única aquí moderadora es que interactuemos. Y desde ahorita se las dejo anunciada, es del JDC 222-2018. Sí, yo ahorita no sé qué, ya preparé aquí mi parte, pero si no, le pido a la escuela judicial que se las mande por correo para mañana. Vaya, la idea es platicar qué pasa con esta figura. Es el tema de Margarita Zavala, cuando ella fue candidata independiente y contendió a la presidencia en el 2018, habla sobre un tema de el financiamiento. Y yo creo que es interesante que más allá de que lo que sirvan las sentencias para dar la resolución a una petición o a una queja que interpuso, también sirve para formarnos criterio y también formarnos opinión y ahora verlo a la distancia, ¿no? Creo que también es importante hacer como esta tarea de introspección judicial para saber si estamos si fue lo mejor, qué nos falta, qué le falta a la legislación, si la sentencia está pegada, si está clara. Creo que a veces las sentencias pecan un poco de ser estrictamente muy jurídicas y muy especializadas, como es en el caso de esta sentencia, que se vuelve muy especializada y hasta un poco agotadora en la lectura. Bueno, pues sin más, voy a empezar a compartir la presentación. Nada más quisiera saber si me alzan la manita, prenden su cámara, para saber quiénes son abogados, abogadas, abogades, quiénes no, y rápidamente, perfecto, pues ahí voy viendo los que son abogados, abogadas. Supongo que los que no alcen la manita y no prendan la cámara no lo son. Entonces, pues hay que ser como bastante, tener un lenguaje muy, muy sencillo, que así debe de ser. Creo que los abogados debemos ser los más sencillos de este mundo. Muchísimas gracias. ¿Quién es César? César Rodríguez. Muchísimas gracias por compartirlo. Te lo agradezco. Hay que echarle es más, 5 minutos. Es a ir al baño si la quieren ocupar, en la mañana el cafecito, léanla y la vamos mañana aquí a rebotar rápidamente. ¿Ok? Alguien que me quiera contar algo, tómense su cafecito, son las 4 de la tarde, después de comer nos da el mal del puerco, acérquense su agua, su café, su tecito, lo que ustedes tengan. Yo estoy en la Ciudad de México, no sé de dónde estén acompañándome en este día, pero pues aquí hace un poco de calor, frío y ya saben. Entonces aquí en la Ciudad de México maneja distintos climas y vamos a darle. Voy a compartir la presentación. A ver si no los pierdo, porque a veces ¿sí la ven?
Sí. Súper bien, ¿la ven? ¿Seguros, seguras? Pues Solo que no perfecto. está en modo presentación. ¿Sabes qué? Es que estaba hace ratito intentando ponerla en modo presentación y yo los dejo de ver, pero lo intentamos. Ya si no los veo, pues ahí me dicen que estoy hablándole al cielo, ya me dicen baja la cara o algo. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a hablar de las candidaturas independientes y antes les tengo preparado, bueno, primero vamos a las candidaturas independientes y aquí tenemos algunos personajes, a ver si alguien los reconoce, supongo que sí, son los más, pues los más conocidos que hemos tenido, que se han postulado a alguna candidatura. ¿Quién me puede? Ay, perdón, ahora cómo me regreso. Esperen, esperen, es que sí, me voy a regresar un poquito. ¿Alguien, bueno, alguien me quiere compartir quiénes sí los reconocen? ¿Sabemos quiénes son? No se me amontonen. Por favor, ustedes son libres, este es un espacio, no lo veamos que es como aquí la maestra, aquí es una plática de todas y todos, o sea que si alguien me quiere decir algo, de verdad, si los reconocemos, todos, todas. A ver, el primero es Kumamoto, Ajá, ¿qué tal luego tu Margarita Kumamoto? Zavala, Ajá, Cloutier, El Bronco, Castañeda, Cuadri y Wallace. perfecto, pues ya, memoria, súper bien. Pues estas personas que les puse han sido unas figuras políticas que han tenido resonancia y una trayectoria y política, mejor dicho, en distintos partidos. Más genuinos, tal vez es el Bronco, pero estuvo en el PRI. Tal vez Yamamoto, que sí fue más ciudadano, Castañeda panista, Cloutier panista, de Wallace, pues viene por una situación de un tema pues de corrupción y de trata y desaparición, y eso es lo que le generó tener una voz. Cuadri también ya está en figuras de, ahorita creo que está en el PAN, si no mal recuerdo, pero sí empezó como a ser un candidato. Aquí de estas figuras, y que bueno, ya cambié la presentación y les prometo que los dejo de ver, pero bueno, aquí el tema es que son ciudadanos, pero ya con una cierta trayectoria política, ¿no? Solamente tal vez a De Wallace es la única que tal vez la veo como un poco más con esta visión más ciudadana. Yo no sé ustedes si comparten mi mismo criterio y si no los quiero escuchar, me va a delatar la edad un poco, pero recuerdo mucho en aquellas épocas en las que mi abuelita me contaba que había jefes de manzana. Ella vivía en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México, aquí en una delegación Cuauhtémoc, bueno, alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia San Rafael. Y recuerdo mucho que ella me contaba que estos jefes de manzana eran personas que, pues, que atendían las necesidades de la colonia San Rafael, y aquí era donde, no, pues aquí no hay alumbrado, aquí hay un bache, no, aquí como está el colegio Williams, se congestiona mucho, a una cuadra me acuerdo que estaba como esta parte de ambulantes y en San Cosme, entonces se robaban la luz de los departamentos y había una persona que estaba encargada de atender todas estas demandas, ¿no? De toda esa parte de la manzana de la colonia San Rafael. Y iba a la delegación y posteriormente ya tuvieron este jefe de manzana ya tuvo como una visibilización reglamentaria, ¿no? Ya era importante, pero empezó, como les comento, pues yo no tengo luz, aquí se ve el agua, etcétera, ¿no? Y yo vengo y me remonto a esta figura porque creo que eran como personas que, más allá si tenían tiempo, ¿no? Pero eran personas que atendían la situación de una necesidad de una comunidad, en este caso de la necesidad de una demarcación. Y con esta voz que transmitía esta persona, pues se hacían ciertos requerimientos y se cumplían ciertas necesidades. Entonces, yo creo que el jefe de manzana nació por democracia, es
es un constante mejoramiento. Sartori nos decía, es que la única forma de tener un mejor gobierno es que la democracia no sea estática, que la democracia se mueva. Y entonces, aquí entramos a la gran pregunta que y las otras 2 horas de mañana, tal vez vamos a llegar a la misma conclusión de que es una candidatura independiente. Es una institución de representación política, sí. Es una forma del sistema electoral de la democracia moderna, sí. Y tiene como 2 dimensiones. Tiene la dimensión procedimental y la sustancial. Y yo aquí le quiero preguntar a mi querido Adrián, creo que había un Adrián, así se me quedó grabado el nombre. ¿Crees que la candidatura independiente, con todo lo que vengo aquí aventándome el speech con ustedes, sea una candidatura, sea una figura política? ¿Sí tengo un Adrián? Sí, a la orden. Ah, súper. Perfecto, Adrián. Sí, te respondo la pregunta, o si me la escuchaste. Se entrecortó un poco, no sé si alcancé a escuchar bien que la candidatura independiente es una figura política más. Ajá, pero ¿la crees que sea una figura moderna? Con toda esta historia de la colonia San Rafael. ¿Ustedes qué opinan? Me parece que lo fue en el efecto del 2015. Sin embargo, pues toda esta, digamos, en retrospectiva, este bipartidismo, aunque coaligado que tenemos actualmente, prácticamente lo difuminó, y en gran medida me parece por el mismo desempeño o por los mismos resultados que tuvieron dichas candidaturas, ¿no? Y es relativo además porque ¿cuántos de estos tienen o tenían historia partidista previa? Es decir, independientes como tal no lo eran, salvo el caso de Pedro Kumamoto, que me parece que recordemos que se transformó y ya tienen un partido político local, hagamos, claro, si no mal recuerdo. Es decir, de alguna manera, lejos de fortalecer o de servir como ejemplo para promocionar, que al final de cuentas me parece que ese debería ser el objetivo, pues buscó la zona de confort, digamos, y el presupuesto público, no recuerdo exactamente el nombre de la asociación civil que se impulsó, que me parece que era Wikipolítica en su momento, y que tenía varios espacios en diferentes entidades federativas. Es decir, me parecía un proyecto bien estructurado para evitar estas candidaturas independientes. Y digo, ya todo lo demás, ya sabemos en qué derivó. Me parece ahí, no sé, no vi en el ejemplo y me pareció también una candidatura independiente importante que fue el presidente municipal de Morelia, que tenía también antecedentes partidistas, y me parece, no sé, no recuerdo si en el 28, en el 18 o en el 21, ya compitió por un partido político, es decir, regresó al redil de los partidos políticos. Entonces, claro, y ahorita justo me acabas de abrir para mi siguiente tema. Muchas gracias, Adrián. De verdad creo que puedes dar clase. Adelante, vas. Te dejo el micrófono. No, entonces, bueno, muchas gracias, Adrián. Y voy a estar ahí, los nombres que veáis, me vaya aprendiendo, pues les voy a pedir. Jonathan, por favor, te escucho. Muchas gracias. Bueno, Gracias, estoy Adrián. de acuerdo en su mayoría con Adrián. Claro, Estoy de acuerdo en su mayoría con Adrián. La opinión libre, sencilla y aprendemos todas y todos. Le comentaba que estoy de acuerdo en su mayoría con la opinión de Adrián, pero en algunos casos sí aplica al revés, porque algunas personas no tuvieron la posibilidad de participar por no pertenecer a un partido y tuvieron la necesidad de integrarse a uno. Por ejemplo, Castañeda no, si bien tal vez simpatizaba con el PAN en su momento, nunca fue militante y nunca fue integrante del partido, incluso es el que pelea en la Comisión Interamericana y es donde le exigen al Estado mexicano legislar
para que surgiera No la así, figura de candidatura no tan independiente. así, no tan así, porque fíjate que me tuve que meter para estar con ustedes el día de hoy, estar a la altura de ustedes. Fíjate que dicen, no es discriminación, no te están Ujú. afectando tus derechos políticos. Sin embargo, te estás adelantando a una petición que no está como un marco jurídico. Ojo, Que no está regulada. nunca fue Ujú, vinculante, ¿sabes? Ese creo que fue ujú, el dolorcito que tuvo esta sentencia. ujú. Muchas Pero gracias, Jonathan. finalmente sí es el antecedente directo para legislar al respecto. Entonces, ese es un caso. Cuadri, por ejemplo, es otro. Cuadri no venía de ningún partido, pero ya después se incorpora al PAN y no como tal, nada más anda ahí, yo le digo que de metiche porque no es militante. O sea, no, él no es militante oficialmente. Sí anda ahí, va a las marchas y se quiere integrar y todo, pero militante no es. Pues Por está como ejemplo, diputado federal en la bancada del PAN, ¿no? exactamente. O sea, se integró, pero no es militante, digamos. Ya hay muchos casos así, pero digamos que como yo creo que no les gusta estar solos o algo así, que se van Vamos a sumando. descubrir eso. Vamos a Este, descubrir esto, Jonathan, porque justo acabas de darle el clavo, fue muy interesante sus dos opiniones, porque no sé, y esto lo dejo nada más en la mesa, ¿ok? Esto se va a quedar en la mesa y ojalá nos dé mañana esta parte de 20 minutos ya hacerlo como una gran debate, porque a mí me parece que, esa es mi opinión, Nancy Domínguez, ¿ok? Creo que se unen a otros partidos porque a lo mejor la figura de candidatura independiente es complicada. Y ahorita les voy a poner un video, ¿les parece? ¿Alguien más? ¿Una opinión? ¿O me continúo? Pues le damos entonces. ¿Por qué surgirá esta parte de la figura de las candidaturas independientes? Bueno, pues más allá de lo que les decía que decía Sartori y más allá de lo que Bobbio nos cuenta sobre que la democracia solamente se puede tomar de forma colectiva y que esta colectividad se va a sujetar a reglas, sí necesita un liderazgo. Y entonces viene como que esta parte de la figura, o sea, vamos, se genera un tema de crear una candidatura independiente porque uno, hay una crisis de representación, hay una falta donde, a ver, tenemos el PAN, el PRI, el PRD, en esta parte vamos a trasladarnos en una máquina de tiempo al 2014 y decir, bueno, aquí son estos partidos, tal vez está el PT, hay otros partiditos chiquitos, entonces, pero ninguno es como que realmente la representación y más allá, efectivamente, como bien lo decía Jonathan, aquí tenemos un gran precedente de Castañeda. Sin embargo, creo que también esta crisis de falta de representación, una necesidad, ajá, de ampliar la participación, donde estos 70 años, donde había solamente un gobierno en el poder y habían, pues, alguno que otro partido que ahí hacía la lucha, PAN, por ejemplo, que creo que es el que más se enfrentaba al PRI en ese momento, pero lo que hizo es que yo creo que también una ciudadanía informada hace que una ciudadanía se vuelva más protestativa. Y esto genera que se ampliara la forma de participación. Tenemos referéndum, tenemos las consultas populares, la rendición de cuentas. Esto habla el espectro, ¿no? De que la ciudadanía se involucra, donde la ciudadanía se vuelve como esa andamiaje, yo lo quiero decirlo así, entre el partido, entre los partidos y la democracia. Entonces, están estos dos puntos donde uno es la crisis, la dos, la necesidad de ampliar la participación, las tres, las nuevas formas de protesta no convencionales, la cuarta, existen candidaturas independientes porque existen partidos políticos, ajá, si no nada más seríamos candidaturas. Y finalmente yo creo que esta es la más complicada y esta es la detonante de por qué surgen en una legislación del 2014, cuando lógicamente hubo precedentes con Yucatán, pero donde ya la legislación con la LEGIPE la vincula en el 2014, ¿no? Y es la falta de legitimación. Y entonces, esta falta de legitimación, voy a dejar de compartir porque les voy a poner un pedacito de algo que es un video. Voy, que ya no los veo. Compartir. ¿Están viendo algo?
No, ¿verdad? No. ¿No? Ok. ¿Están viendo algo? Perdón, se los prometo que trato de ser... Se ve todavía la presentación de PowerPoint. Todavía la presentación, perfecto. Entonces ya, creo que ya ahorita voy a hacer este intento y vamos a dejar de compartir y voy a presentar a ver si ya se me aparece. Ahora sí. ¿Ven algo? Sí, la presentación de PowerPoint. A ver, ahí. A ver Tribuna si electoral, se... Sí, se ve una Perfecto. carátula de tribuna electoral. ¿Esto ya lo están viendo? Es fundamental. A mí me queda... ¿Sí? Sí. Ahora voy a compartirlo. A ver si se escucha. Me dicen si se escucha porque creo que luego hay un tema de audio. Me dicen si se escucha. Claro, que las candidaturas ¿Se escucha? independientes surgen... ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Bueno, entonces lo regreso tantitito. Ahí les A va. mí me queda claro que las candidaturas independientes surgen por la inconformidad que hay con los partidos políticos, por desviaciones, por desórdenes, por abusos y francamente por conductas muy lesivas para la sociedad. Pero también tengo claro que cuando no funcionan las instituciones, se deben de fortalecer, no se pueden sustituir. Y ciertamente también pues, las candidaturas independientes son una válvula de escape momentáneo y ojalá que sean permanentes, pero no para sustituir a los partidos. Incluso yo creo que servirían, si queremos en la competencia, por la presión de las candidaturas independientes, a lo mejor los partidos políticos empiezan a actuar un poco mejor. Pues no les queda de otra, Carlos, no les queda. Yo estoy totalmente seguro que esto es una presión muy fuerte y también es así que el propio presidente de Acción Nacional y los senadores ya se sumaron a esta iniciativa. Hasta aquí lo dejo. Compañeras y compañeros, ¿qué opinamos? Es Diego Fernández de Ceballos, una persona que, bueno, ha tenido una parte, pues, importante en esta parte de los partidos de oposición en algún momento. Da una opinión con respecto al tema de la candidatura independiente y él también coincide que es un tema de crisis. ¿Ustedes qué opinan? Juan, creo que estás diciendo algo. Es que no se te escucha. ¿Alguien más? Que no sé si está participando. Hola. Bueno. Hola. ¿Alguien que quiera opinar sobre el video? Alfredo. ¿Qué tal? Sí, estoy de acuerdo con Diego Fernández de Ceballos. Sí creo que de entre varias cuestiones, una de ellas por las que surgieron las candidaturas independientes, pues es que los ciudadanos o la ciudadanía no se siente representada por los distintos partidos políticos. Entonces, pues deciden lanzarse ellos mismos. Mencionaba usted hace rato, por ejemplo, en lo que fue Yucatán, fue de los pioneros, obviamente, a nivel municipal, y antes también en Tamaulipas, en 1997, también ahí hubo una candidatura independiente a nivel municipal. Entonces, pues no es nuevo, definitivamente, las candidaturas independientes en México. La Constitución, por ejemplo, de 1917 ya hablaba de candidaturas independientes, pero como también usted lo mencionó, maestra, no fue hasta 2014
que hubo una reforma electoral y pues ya ahora sí se reconocen las candidaturas independientes. Perfecto. Bueno, pues, perdón, ¿alguien más? Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues efectivamente, esta parte de la crisis fue lo que desemboca que quedara en ley, ¿no? Y entonces, aquí cuando yo les digo esta falta de representatividad o la legitimación que surgió en la ciudadanía con respecto a estos partidos políticos y realmente estaban haciendo su función, hay un estudio de PNUD y hace como un estudio y en el que dice, a ver, ¿por qué en Latinoamérica comienzan a surgir las candidaturas independientes, no? Y marca algunos, el primero es, dice, porque faltan propuestas. O sea, estamos cansados de ver las mismas propuestas incumplidas y tenemos las mismas propuestas que o sea, las mismas propuestas que no se llegan a concretar por otros tipos de intereses. Otro segundo punto que nos dice el PNUD con respecto a por qué estos países latinoamericanos han optado por tener la figura de las candidaturas independientes, dice que porque la democratización económica, que la ciudadanía no puede escoger el tipo de economía que debe de prevalecer y entonces al no poderla escoger les genera pues una incomodidad, una disputa, una molestia. Ajá. Otro punto por el que consideran que surgen las candidaturas independientes es por este clientelismo, pero que dice, es un clientelismo que se da como a mercado, donde todos los partidos políticos hacen uso de esta figura, ajá, sin importar a quién están afectando, y aquí o sea, se desvirtúa el voto, esa conciencia de lo que significa el voto, de una conciencia de voluntad, de estudio, de participación del ciudadano, y entonces va demeritando esta figura de votar, y lo que genera es que se acrezca la parte del clientelismo. Otro, dice, entonces, a ver, vemos a las mismas personas en los diferentes partidos, cómo brincan de un partido a otro, pero también son las mismas personas que las vemos en diputados, en senadores, en gubernaturas, y entonces ya está cansada las ciudadanías de estos países y por eso surgen nuevas propuestas ciudadanas. El otro, el tipo del financiamiento que se le dan a los partidos. O sea, dice, a ver, se les da mucho presupuesto para que estos partidos subsistan, para que se pongan esta ideología a la merced de los ciudadanos, ciudadanas. ¿Y qué pasa? Nada. Ahí se queda el presupuesto. Y luego llega a esta parte, después de estos 5 puntos, lo que genera es una gran desmotivación, que es, si lo hacemos de una forma muy matemática, esta desmotivación más la falta de legitimación, no solamente en los partidos políticos, sino hasta en las mismas instituciones de gobierno y en el mismo gobierno, es lo que genera o lo que da por resultado crear nuevas figuras, y son figuras como las candidaturas independientes. Y entonces, yo aquí es donde quiero hacerle o sea, para llegar a esta conclusión que llega el PNUD con respecto a las candidaturas independientes, hace una encuesta, son más de 100,000 preguntas, ¿ok? Yo la verdad es que traté ahí más o menos de sacar algunas, las estoy poniendo en un contexto del año 2016, cuando se hizo esta encuesta. Y estas son las preguntas, y yo sí les pido que por favor denme 5 minutos para poderlas contestar en grupo. Voy a quitar la presentación, pero básicamente son estas y quiero que las platiquemos. Si a ustedes les ha pasado o sea, ¿cuál es la opinión? La primera pregunta es, ¿cuánto interés usted por los asuntos políticos? Digo, creo que los que estamos aquí, pues sí tenemos que tener, aunque sea interés, ¿no? Ya sea jurídico, laboral, pero tenemos que tener interés por el tema político. El segundo, ¿tiene confianza en el sistema político? Tercera pregunta era, ¿tiene confianza en el Congreso? ¿Qué tanto cree usted que las autoridades hacen caso a las demandas de quienes hacen manifestaciones? Ojo, ayer o sea, esta pregunta la quiero relacionar con ayer aquí en la Ciudad de México. Estuvo una manifestación enorme por apoyo a una institución electoral y creo que pudiéramos platicarla. La siguiente, ¿los partidos políticos existentes satisfacen sus expectativas como ciudadano, como ciudadana?
Si hoy fueran las elecciones, ¿tendría decidido su voto o por quién votaría? ¿Tiene pensado alguna persona como candidato o como candidata independiente? ¿Cree usted que la corrupción ha aumentado o ha disminuido para que existan candidaturas independientes? Esto parece que es como, ¿existen las candidaturas independientes y la causal es la corrupción? Parece que es la pregunta que quieren entender. ¿Cree que la figura de la candidata a candidato independiente se vició? Y voy a quitar un poquito la presentación para escucharlos brevemente. Démonos unos minutos. ¿Qué opinamos? La primera pregunta es, ¿cuánto interés tienen ustedes en asuntos políticos? ¿Alguien que me quiera contestar? Erika, ¿tú qué opinas? Sí, muchísimo. Creo que pues nosotros trabajando en la institución electoral, pues nos preocupa demasiado, ¿no? Que el tema político, pues sí, una parte defiende estas instituciones, ¿no? O confía en estas instituciones porque somos parte, pues, de los que organizan, somos quienes organizamos elecciones. Entonces, pues sí es importante para nosotros que tanto la ciudadanía como las personas que están en el poder confíen en nosotros y, por supuesto, nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Con los principios rectores de las instituciones electorales, siendo objetivos, siendo imparciales, pero sí es muy importante el tema político, nos afecta, les pueden crear al ciudadano una mala imagen de nosotros. Entonces, pues nosotros haciendo nuestro trabajo, por supuesto, pero sí es muy importante. Bueno, al menos yo sí estoy muy interesada en el tema político. La siguiente pregunta, perfecto, Adrián Donato Pérez. Te escucho. Sí. Regularmente cuando tenemos actividades con la juventud, que esa es otra parte de las actividades que hace el INE, yo trabajo en el INE. ¿En dónde está? En el INE, en Tamaulipas. Soy oaxaqueño, pero actualmente estoy en un cargo aquí en Tamaulipas. La cultura política democrática, precisamente, es una de las actividades que más disfruto. Y siempre me gusta expresarle a los jóvenes, a la juventud, que si le cerramos la puerta a la política, se nos meterá por la ventana. Y tan debería preocuparnos y ocuparnos sobre todo, porque al menos en la parte política electoral, legislativa, es donde se deciden la mayoría, si no es que todos los aspectos de nuestra vida. Es decir, ahí se diseñan las políticas públicas o las legislaciones en todos los temas, desde educación, salud, infraestructura pública, presupuesto, naturalmente. Es decir, todo se decide en ese ámbito político. Y esa debería ser la primera, y aunque fuera la única razón por la que deberíamos estar interesados e interesadas. Es decir, ahí se decide todo lo que afecta en nuestro entorno. Y si consideramos a la democracia, a mí me gusta retomar lo que establece el tercero constitucional en cuanto a el tipo de educación que señala será democrático y trata de definir a la democracia como un sistema de vida basado en el constante mejoramiento social, cultural y económico del pueblo. Así está señalado y creo que está vinculado precisamente con esta parte que estoy comentando. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a Erika, creo que te di las gracias. Y otra de las preguntas que me parecen importantes y sobre todo que tienen que ver con el curso de este diplomado es, si hoy fueran las elecciones, ¿tendrían decidido su voto? ¿A qué partido? ¿Y tienen pensado alguna persona como ciudadano independiente? ¿Creen que la corrupción creó la figura o aumentó la figura de las candidaturas independientes? Y otra última pregunta que me parece interesante y muy adecuada al curso es, ¿la figura de la candidatura independiente se está viciando? Les pongo estas tres preguntas, alguien que me quiera compartir su opinión y con esto cerramos esta parte. Jesús, por favor.
Te escucho, muchísimas gracias. Hola, ¿De buenas dónde tardes. eres? Oigan, porfa, cuando me vayan a abrir el micrófono, díganme de dónde son, dónde están, por lo menos para sentirme que los conozco tantito. De aquí de la tierra de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez. No, por favor, yo soy de León, Guanajuato, allá donde la vida no vale nada. De aquí la República Hermana de Panímaro. Muy bien, pues, paisano. Sí, así es. Sobre esto de la candidatura independiente, si está un poco viciada, creo que sí. En particular, aquí hay un caso de una persona que aún sigue en la lucha aspiracionista ahora con Morena y lleva 2 oportunidades, bueno, una independiente, una con la Acción Nacional y ahora va por Morena. Y ahora sí como que dicen que la tercera es la vencida, pero pues sí, como que nomás está buscando la opción y por la independiente no le pegó y ahora como que busca ahora meterse a una opción política, a un partido y pues ahora ya anda por ahí siendo la intención. Pero sí, por mi parte, pues ya como que está un poco quemado, por así decirlo, y pues ahora como que nada más está chapulineando, como coloquialmente se dice. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Martín? Tal vez. ¿Lenin? ¿Alguien que me quiera dar su opinión? Perfecto, Lenin, muchas gracias. Hola, doctora, compañeros. Sí, ahora el Lenin, vicio. ¿dónde eres? No dejes de Yo compartir, soy por favor. perdón, yo soy de Hidalgo, de un municipio que se llama Ixmiquilpan. ¿Y en dónde estás trabajando? Yo trabajo en docencia, en academia, Perfecto, no perfecto. pertenezco a ningún Listo. organismo. En este caso sí, o sea, se va viciando, pero también tiene que ver la candidatura Perfecto. independiente con los recursos, ¿no? O sea, vamos, no es fácil para los candidatos independientes, incluso para los que ganan como candidatos independientes, tratar de modificar algo o poder ser impactantes en algo, ¿no? Pensémoslo ya en la práctica. Un presidente municipal que gane de forma independiente tendrá que enfrentarse todavía a los partidos ya ejerciendo el cargo a través de los regidores que le van a hacer presión, etcétera. Y las estructuras políticas son muy fuertes y están muy arraigadas y han impedido que los mismos candidatos independientes que ganan puedan desempeñarse bien en el cargo. Entonces requieren siempre alianzas y ir para acá y para allá. Eso es en cuestión de, por ejemplo, presidencias municipales. Y en cuestión de diputados, lo mismo. O sea, ¿quién pela a un diputado independiente? Si todo va por bancadas, pues nadie los toma en cuenta, ¿no? Y entonces pues tienen que ir haciendo alianzas y cosas, ¿no? Lo mismo, pensemos que llega un presidente, el presidente de la República independiente, su capacidad de acción es muy corta. ¿Por qué? Porque necesita fuerza de una mayoría en el Congreso y no la va a lograr si no tiene un partido, etcétera. Entonces, la figura no solo electoralmente está viciada, sino que además en el ejercicio es casi imposible para alguien independiente poderse mover en cuestiones ya específicas de su cargo. Y la segunda parte es obvia, los recursos. En México no se gana sin recursos económicos. O sea, es una realidad, es muy triste, pero una candidatura a presidente municipal cuesta mucho dinero, a diputado local, a diputado federal, cuestan demasiado dinero, que incluso el INE, fiscalizando los recursos, aún así no es capaz de identificar cuánto dinero hay por detrás de cada campaña. Y es imposible para un candidato independiente poderse enfrentar contra todos los recursos que se generan detrás de las estructuras partidistas. Entonces, es casi un problema ya. Por eso las candidaturas independientes no han ido creciendo, sino al contrario, los candidatos independientes se han ido apegando a los partidos porque es prácticamente imposible para ellos lograr algo así. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Lenin. Muy interesante. Jesús Alberto, ¿quieres decir algo? Se quedó tu manita levantada. Se quedó levantada. Ok. Bueno, pues continuamos con la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues las estadísticas, ¿sí lo están viendo o no? Sí, ¿verdad? Ya.
Bueno, las estadísticas, ¿qué nos dicen? Estas son las estadísticas desde 2020. Esta es de una asociación que se llama ¿Cómo vamos México? Y aquí dice, esto fue antes de la pandemia, y dice que solo el 11%, entonces, ojo, 2020, ¿eh? Solo el 11% de las y los mexicanos confía en los partidos políticos. El 16% tiene confianza en su gobierno. En un comparativo que hace esta misma asociación con las mismas preguntas, señala que en el 2016 había un 21% de confianza a los partidos políticos y el 29% se tenía confianza pues al gobierno, ¿no? Aquí pues hay unos números que están por debajo. No sé qué pasaría si hiciéramos la encuesta en este momento. Desconozco si sería mayor, menor, pero bueno, lo que sí puedo presenciar y creo que se ve constantemente en redes sociales, hay una situación donde hay un tema económico que está afectando, ¿no? La opinión pública. Y vamos con la siguiente. Aquí vamos a ver un poco sobre las categorías para analizar a las candidaturas independientes. Y estas categorías a analizar son las que nos sirven, que ya de alguna forma lo hemos ahorita mencionado. Para saber en dónde se encuentra la figura de las candidaturas independientes, pues vamos a irnos con el primero que es el umbral normativo. En esta categoría es donde solamente vamos a ver que está regulada la figura, nada más. O sea, solamente, la candidatura independiente es esto, sin mayor acción, sin mayor participación, para que se diga que se cumplió la legislación. Es el umbral participativo. Aquí también ya está regulada lo que significa la candidatura independiente, pero ya le dan como una ley reglamentaria, ya hay unos transitorios de ejecución, ya se le menciona un presupuesto, sin embargo, difícilmente puede competir. No hay ese mismo campo de competencia con los partidos políticos. El tercer umbral es el umbral efectivo, es donde las candidaturas independientes ya están reguladas, como fue en el primer normativo, ya participan, o sea, ya están reglamentadas lo que deben de hacer, qué no deben de hacer, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, pero además ya tienen una participación igual que un partido político, por lo tanto, ya tienen una votación, donde ya tienen una parte donde pueden tener un campo parejo, podemos decirlo así, y eso les permite tener un voto real. Y en el último, que es el umbral excesivo, y ojo, este umbral excesivo es donde ya tienen la parte normativa, ya tienen la parte participativa, ya tienen el umbral efectivo, pero ahora ganan más o tienen mayor votación o tienen mayor credibilidad que los partidos políticos. Y entonces aquí se genera un vicio o un fenómeno, donde entonces los partidos políticos jalan a candidatos para que formen parte de sus filas. Yo preguntaría, ¿en qué de los 4 umbrales nos encontramos ahorita? Alguien que levante rápido. 1, 2, 3, 4. ¿Quién me lo dice? ¿Nadie? Bueno. En el 3, ¿no? Ay, perdón. Sí, adelante, Lenin. Yo decía que entre el 2 y el 3, por el cumplimiento de un umbral efectivo, ¿no? Sí, creo que sí está ahí, ¿no? Entonces, ahorita, como lo que bien dijo Lenin, yo me quedo en el 2, por eso es importante que interactuemos, pero bueno, hay quienes pueden decir que en el 3, desconozco que estamos en el 4, creo que en el umbral normativo fue en el 2006, 2007, muy, muy claramente en 1910, pues tal vez también, pero creo que nos encontramos en este umbral nada más de participación. Y les voy a dejar un video para que reconozcamos. Espérenme, es que ahí está. Se los voy a poner, lo voy a compartir y nos volvemos a reunir para platicarlo. Ojalá tenga un poquito de fuero para platicar de esto. Hola, me llamo Raimundo Centeno, soy amo de casa y me encanta la radio y escribo. Raimundo,
estaba muy contenta haciendo lo que hace, pero me empezaba a doler un poco que no se valorara lo bonito de la política, que los que están en los cargos públicos no dieran a la gente lo que la gente se merece. Me empecé a preocupar verdaderamente los vacíos que hay en el poder. Entonces empecé a pensar en que la gente tenía que involucrarse, que alguien tendría que llegar, por ejemplo, al Congreso, que alguien tendría que ocupar los lugares en los municipios, pero yo veía que de la ciudadanía no salían protagonistas. Hace 3 años pensé en la posibilidad de aspirar a una candidatura, a una diputación local, pero era como muy difícil. Me dijeron, no, es que tendría que venir una orden de arriba, el permiso para que se te permita. Entonces era casi imposible. Y sí, a veces uno tiene que hacer las cosas aunque estés contento en otras. De llegar a ese lugar, pues yo creo que sería un poco como soy ahora, y sobre lo que yo podría hacer allí es algo que la sociedad lo tiene que decir, porque uno es gestor nada más, uno en la radio, yo sé que hay grandes creadores, y yo soy el que funciona un poco como trampolín para que los otros puedan escucharlo, ¿no? Es la buena función de alguien que hace seriamente su trabajo en la radio. Y cuando estás en un puesto de administración pública, es lo mismo. Tú te conviertes en un mediador nada más. Así que pues estaré con los oídos muy atentos, escuchando a la gente y con la boca muy dispuesta, pidiendo que se haga y se respete y se ejecute lo que la gente quiere. Hay mucha gente cuando vas a tocar las puertas que te dicen, sí le doy mi firma, pero ¿qué vas a dar? No, sí le doy mi firma, pero ¿qué tal que me quitan mi apoyo? Entonces, es un poquito difícil tocar las puertas y tratar de decirles lo que es esto, que en realidad no es un compromiso a un voto, sino simplemente apoyan a un ciudadano para que pueda participar sin un partido político. Entonces, ¿qué busco ahora? Pues que esa gente que yo sé que me quiere mucho, que su amor me lo firmen, que vengan, que acudan a los lugares a donde estamos. Un mensaje que verdaderamente se busca apoyo, el apoyo ciudadano para que este señor Raimundo Centeno pueda ser su representante. Lo deseo con todo mi corazón y bueno, que se acerquen a platicar y si llevan su credencial de elector, mucho mejor todavía. Todo el Distrito 13 nos espera ahí. Listo. Pues esto es como realmente lo que hace una persona que quiere ser candidato independiente, ¿no? De alguna forma creo que esta es la figura más genuina, de que proviene de las filas de la ciudadanía, donde tal vez hay un descontento, donde se cuestiona realmente qué pasa con el gobierno, favor, en contra, lo que sea, pero donde él señala 2 frases. Uno es que la gente se involucre y aquí él se enfrenta a otro tema, ¿no? Que como lo decía, no me quiero equivocar si Lenin o no me acuerdo quién, discúlpenme, pero comentaba, es que hay una gran rivalidad si nos enfrentamos con un partido político, ¿no? Y vemos que la gente tiene miedo a darle el apoyo a un ciudadano. Y bueno, abro el espacio, si alguien quiere comentar algo, se los agradecería muchísimo. ¿Alguien? César, por favor, te escucho. Sí, gracias. Yo primero quisiera preguntar si es en serio ese video, si es una persona de veras, no es como una sátira. No, para nada. De verdad sí me puse a investigar. Él estuvo en Chiapas. No le fue bien, lógicamente, ¿verdad? No alcanzó ni siquiera la parte de ser candidato independiente. Me parece muy interesante porque me recuerda, yo soy de Nayarit, perdón, no le dije, soy de Nayarit, trabajo en el Ople de Nayarit. Muy bien. Pasó algo muy curioso, en 2017 hubo un boom de candidaturas independientes, hubo casi 200 asociaciones civiles
Y en el proceso pasado, porque en 2017 tuvimos gobiernos de 4 años, hasta el 21 hubo elecciones, y en el 21 no hubo ninguna, porque les fue terriblemente mal a los independientes, y llegó una carta de una persona que le andaban cobrando una multa, que si me permiten, les puedo leer un par de párrafos. Claro que sí, te escuchamos. Dice, la dirige al Consejo Local de aquí de Nayarit, y dice: con el deseo de servir a mi linda capital y a su vez a mi hermoso estado de Nayarit, fui aspirante al cargo de regidora, candidata independiente en el proceso local electoral ordinario 2017. En el arranque de la plataforma del Sistema Integral de Fiscalización hubo problemas desde el día 1. Fue un caos para subir información. No fue posible y derivado de esto se consideró como una falta imputable a mi persona y no a la asociación civil registrada. Derivado de esa falla en su sistema, la determinación fue de irregularidad en el informe de ingresos y gastos. De esta manera, todos los candidatos independientes fuimos multados por la misma razón, siendo esta la mayor evidencia del error en esa ocasión de tal plataforma. Y ya dice que la multaron, que le piden un pago de uno de 13,000, otro de 4,000 y otro de 5,000. Y al final dice esta parte: se hace un requerimiento de pago indebido, pues realmente no cometimos ninguna irregularidad y ese anhelado sueño de servir a mi comunidad se convirtió en una horrorosa pesadilla. Y la verdad es que habla en plural esta persona, es una mujer, y si hubo muchos casos como ellos, pues como que los aventaron así nada más, como este señor del video, con muchas ganas, como que se motivaron porque ahora sí puedo participar de manera independiente, me brinco todas las trabas y los grupos de los partidos políticos y voy a ser candidato. Y pues como les fue tan mal, ya en el siguiente proceso ya nadie quiso participar. Entonces creo que sí resultó muy contraproducente la manera en la que se les fiscalizó, porque de ser un boom a nada, creo que ahí hay una anomalía. No es posible que de todo terminemos cayendo en nada. Y justo lo que estás diciendo, tienes mucha razón, César. Puntualmente te escuché y muchas gracias por participar. Creo que es lo que ayuda a que los diplomados tengan esta parte, ¿no? De que o sea, digo, no es una maestría, no es una especialidad, pero creo que en un diplomado como que es un curso en el que vamos medio, lo que tú sabes, lo que yo sé, lo compartimos en este espacio más informal, en no verlo como maestría o especialidad. A lo que quiero llegar es que efectivamente yo creo que la tienen muy complicada, ¿no? Tanta regulación también ha hecho una parte de afectación. Y por otro lado, o sea, tenemos como esta parte, cuando estaba investigando hace 2 semanas, me metí mucho también en el asunto del Bronco, ¿no? ¿Qué pasó con el asunto del Bronco? Llegó hasta la corte. Ahorita no voy a abordar sobre su situación jurídica. Pero bueno, yo recuerdo mucho cuando en el 2015 él era un candidato independiente y me acuerdo mucho de esa gran esa expectativa ciudadana que generó tener a una persona en un estado importante, ojo, y además, pues que haya ganado por la vía independiente, ¿no? No voy a alegar ahorita si fue real, ¿no? Esa parte no la voy a entrar porque, bueno, no es el punto, pero sí como que generó, vaya, sí se puede, ¿no? Es un espacio de... Y ahora que lo mencionas de es una mujer, vamos a ir al tema de paridad. Estoy enamorada del tema del feminismo, estoy enamorada del tema de género, estoy enamorada y te los voy a contar porque tenemos una gran deuda histórica. Pero bueno, ese es otro punto. Pero muchísimas gracias, César, por compartirnos, por leernos, por abrir el expediente y tomarte el tiempo de hacerlo con tus compañeras y compañeros. Y tengo en la fila a José Fidel. Muchas gracias, te escucho, Fidel, muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes, Nancy Domínguez. Bueno, como bien ha comentado, perdón, no prendo mi cámara por el ancho de la banda. Pero bueno, gracias, buenas tardes a todas y todos. Nada más mi ligera intervención tiene que ver en el sentido de que, si bien es cierto, fue el boom de las candidaturas independientes con las reformas anteriores, ¿no? 2012 y perfeccionada en 2014. De otros estados. Claro, digo, desde, bueno, el antecedente reciente, ¿no? Aunque ya tenemos ahí más historia en ese sentido. Sí, este boom de las candidaturas independientes, precisamente uno de los temas que, bueno, se ha estudiado, se ha visto, es que efectivamente el derecho electoral es muy, 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 muy especializado. Y en ese sentido no opera, pues, o no opera, ¿no? En derecho electoral, y la mayoría de las y los asesores
de estos candidatos independientes, pues vienen de otras áreas en las cuales pues no los han llevado a complicaciones, ¿no? Los han llevado a problemas que, como hace rato mencionaba el compañero de Nayarit, César, pues ya me multaron, ¿no? Y yo quería participar, y ya resulta que estoy multado, ¿no? Y entonces, son recursos federales, son recursos, pues sí, recursos federales, ¿no? Y hasta, pues, puedo ser sujeto de sanciones mayores por querer contribuir, pero sí considero que no es el tema de, pues, yo quiero contribuir y esto es muy complejo, no. Sí es complejo, son los candados que debe de haber para que no entren fuerzas, oposiciones, crimen organizado, no sé. Sí son estos candados, pero también hace falta abogados por fuera de los institutos electorales, despachos, acá, asesorías, asociaciones que puedan conducir efectivamente a estos aspirantes para estas actividades. Yo les puedo comentar el caso de un vecino. Yo radico en Puebla, yo vivo en Puebla, Puebla de Los Ángeles, y hay un municipio contigo que es San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, perdón. Qué bonito es Cholula. Y sí, muy bonita. Ahí los invitamos. Y este compañero, bueno, este amigo mío, compañero, pues no sé, él decía, pues ya llevo como 1,5 millones gastado, ¿no? En esta parte, pues no ganó, no quedó. 1,5 millones que ya debía de préstamos, de que pidió, vino. ¿En qué se los gastó? No sabemos. ¿En dónde quedó el dinero? Tampoco sabemos, pero sí andaba muy, muy angustiado porque debía ya ese dinero, ¿no? Entonces fue una mala operación, una mala planeación, y todo esto, ¿no? Y al final, pues se quedó sin candidatura. Sí, pues sí se postuló, pero pues no juntó las firmas, o sea, fue una pérdida enorme, ¿no? Para él, y que efectivamente dicen, yo ya no me inviten, no vuelvo a interesarme en estos temas, mejor me voy con un partido, sea el más pequeño, local, sea el más pequeñito, pero que me tomen en cuenta, y bueno, pues voy, compito, y si no queda, pues no pasó nada, no perdí nada. O a lo mejor sí perdí algo, pero no tanto como lo que él invertía en aquella ocasión. Entonces, sí, está muy bien esto, está muy, muy, muy interesante esto, pero pues quienes sabemos de esto, la mayoría de esto, pues estamos dentro de los organismos electorales, dentro de los tribunales electorales, y muy pocos, si podemos hacer ahí algunas investigaciones. Está Espinosa Siles, está Carbonero, o sea, hay como muy pocos referentes, y en el centro del país que son aquellos que pudieran, pues obviamente orientar, y eso, no sé, habría que preguntar el tema de honorarios, pero sí nos falta esa preparación, considero, en materia electoral especializada para la atención de las candidaturas independientes. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por escucharme, y sigo atento ya a la orden. Que tenga bonita tarde. Muchas gracias, Fidel, por compartir, de verdad, te lo agradezco mucho. Y tenemos aquí en la fila a Abigail, por favor, te agradezco la atención. ¿De dónde todo? Buenas tardes a todos. Yo radico en Puebla y trabajo en el OPLE de Puebla, valga la redundancia. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han expuesto mis compañeros, pero yo creo que también sumado a esto, lo que comentaba en el video la persona, pues yo considero que también el voto ya está muy viciado, porque él incluso lo dice, o sea, él les dice, miren, vengan, yo he solicitado su participación puerta por puerta, he hecho, tratar de que la gente participe, ¿no? Y me dé su apoyo, pero pues se encuentra con la negativa de que le dicen, pues es que me van a quitar mi apoyo, o cuánto me vas a dar, ¿no? Porque eso es lo primero que a él le refieren. Entonces yo pienso que el voto ya está muy viciado. Yo pienso que la ciudadanía ha perdido realmente el contexto del sufragio que es, ya lo ven como un negocio, y eso también pues es parte de una consecuencia de los partidos políticos que lo han llevado a eso. Entonces yo creo que aparte de estudiar bien las candidaturas independientes, yo creo que también tendría que enfatizar mucho y trabajar mucho con la ciudadanía, sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los niños, de hacerles entender que es un voto que es aparte de nuestra obligación e investigar quiénes son nuestros candidatos y todo, que lo vean más por ese sentido y no como un negocio de
pues, ¿qué me vas a dar, no? O qué voy a obtener de beneficio y quitar en la ciudadanía ese temor de, pues es que si voto por ti voy a perder el apoyo que tengo, ¿no? Es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Abigail. Creo que acabas de darle un punto, aquí tomo nota de todo, se los prometo, de la credibilidad, ¿no? Creo que coincides con el tema de lo que mencionaba el PNUD, ¿no? En este latinómetro que hizo y dijo, es que la gente le está perdiendo el realismo o el civismo, no sé si decirlo esa palabra sea la correcta, al tema del voto, ¿no? Y efectivamente, pues yo me imagino que yo voy y les digo, hola César, hola Erika, hola Fidel, hola Abigail, soy Nancy Domínguez, voten por mí, yo voy a mejorar las calles. Ok, pues, no sé, claro, porque tal vez ahí, como tú bien lo dices, se ha viciado, ¿no? El tema pues de lo que se promete y no se promete y no se cumple, ¿no? Le seguimos un poquito, voy con una parte más aburrida que tengo que hacerlo, de verdad, pero es historia, a nadie nos hace mal. Y bueno, pues aquí les voy a compartir, voy a poner en presentación los antecedentes de las candidaturas independientes. A ver, me aventé varios libros y traté de sacar los extractos por una parte cronológica. Y lo que me di cuenta es que a partir del año 2000 es cuando se abre esta parte de la existencia de las candidaturas independientes. O sea, se abre el espectro de una vez de que quitamos a esta parte partidista de 70 años en el poder, empiezan a ver la posibilidad de que surjan ciudadanos a los que sean posibles de votar, porque, ojo, el artículo 35 como el que conocemos no estaba. Y entonces, aquí me leí un artículo de anexo que fue del 6 de abril del 2001, y aquí hacía bueno, el escritor es Juan Pérez Camal, y aquí decía este artículo que me parecía, y se los quiero compartir, decía, bueno, es que si Vicente Fox no hubiera estado en un partido político, ¿hubiera ganado? Y aquí menciona en esta parte de este artículo, dice, bueno, lo que pasa es que lo que le ayudó, bueno, más allá de que Vicente Fox había sido gobernador de Guanajuato, y más allá de que Vicente Fox tenía una estructura de proyección para ganar una candidatura, lo que sí es un hecho es que tenía una estructura de mercadotecnia de lo que él es de que es un ciudadano. O sea, quitándole esta investidura del político formalito con este despliegue de conocimiento y por encima, sino que creo que la figura mercadotécnica que tuvo Vicente Fox, y no lo quiero decir mercadotecnia como que fue prefabricado, no, o sea, lo que me refiero es esta parte que tenía, ¿no? De que era una persona de rancho, de que con un lenguaje citadino, con una parte de sencillez, podríamos decirlo, que nos podíamos identificar con él. Lo que generó era que, bueno, pues muchos ciudadanos que son similares a voy a ponerme botas y mezclilla y camisa de cuadros y yo también voy a salir a las calles, fue como que, bueno, yo coincido con esta figura de Vicente Fox, ¿no? Y entonces, pues se empezó a alzar la mano de otros ciudadanos. En este artículo menciona esta persona que lo escribe y dice, tal vez, ¿cuántos Vicente Fox existían en el momento, no? El tema es que Vicente Fox tenía ya una trayectoria política, venía de un tema familiar que tenía posición reconocida en el Estado, pero además tenía un partido que le respaldaba. Y eso tal vez le hubiera costado un poco más a un ciudadano con botas y camisa de cuadros, ¿no? Hasta ahí dejo el comentario de este artículo. Y entonces, en octubre del 2001, se tuvo dos candidaturas. Una candidatura a la que le negaron el registro, que fue Manuel Guillén Monzón como candidato independiente. En el 2003 se confirmó una resolución de las autoridades electorales del Estado de México que le negaron también el registro a candidatos independientes, a Gilberto Rocha de Iztapaluca, a Eugenia Alanís de Tizapán y a Arturo Nogués de Villa Nicolás Romero. En junio del 2003 se desechó por extemporáneo un recurso a Óscar Flores Rabadán y a Eduardo Fernando López, porque ellos también querían ser candidatos independientes en Morelos.
Tenemos en agosto del 2003, se declaró improcedente y se desechó el recurso para Valentín Povedano Arce, quien se ostentó como candidato independiente a presidente municipal. Tenemos también en el 2004 que se rechazó a la candidatura independiente a José Hernández. En el 2005 se confirmó la negativa por parte de las autoridades del Estado de México para registrar a Mauricio Miguel Valdés Rodríguez como candidato independiente a gobernador. Y en agosto, que es el asunto más importante que tal vez despertó porque llegó hasta la Corte Interamericana, fue el asunto de Jorge Castañeda Goodman, en el que aquí, bueno, ¿qué pasó con este asunto? Pero antes de entrar con esta parte de Goodman, de Jorge Castañeda, en total de esta línea cronológica tenemos a 11 candidatos independientes, que les estoy hablando que desde el año 2001 hasta el año 2005 fueron personas que querían estar como candidatos independientes en diferentes estados de la República. Muchos se les negó el registro y lo que encontré que se les negó el registro era por dos causas. Uno, porque no estaba legislado y segundo, porque simplemente no había, o sea, se adelantaban, como en el caso de Castañeda, a que se abriera la legislación o pedía que se abriera la legislación para que se legislara la candidatura independiente y ellos pudieran tener ese espacio, ¿no? Y otros porque simplemente, pues no, esta figura no está contemplada y entonces me voy a esta parte de lo que les mencionaba de las categorías, ¿no? Y estamos en este aspecto de la categoría normativa donde no está legislado y entonces, por lo tanto, la figura de la candidatura independiente pues se vuelve inexistente. Y aquí, el 16 de agosto del 2005, tenemos el asunto más relevante, que es el parteaguas, y este es que, bueno, afortunadamente tuve la posibilidad de estar en la mesa redactora de la reforma del 2014, cuando estaba en diputados, y diputadas también, porque ahora hay que ser incluyentes. Entonces, en esta parte de esta exposición de motivos, se tomaron varios párrafos de lo que exponía Jorge Castañeda. ¿Y qué nos decía? Él decía, a ver, yo quiero ser candidato independiente y quiero que la Constitución tenga esta posibilidad de abrir la candidatura independiente porque él quería concursar a la presidencia de la República para las elecciones del 2006, ¿no? Aquí se va a un tribunal administrativo y le dice, a ver, no, yo no tengo la materia, pero, o sea, de antemano, porque no era materia, lo pasa a la Suprema Corte dice, lo estás pidiendo, es extemporáneo y no es procedente, pues tu solicitud se va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dice lo siguiente, a ver, pues no se te discrimina, no te está negando el derecho a que seas elegido, sí, y tampoco no es un tema de derecho de igualdad, simplemente es porque tu Estado mexicano no ha regulado la figura de la candidatura independiente. Pero aquí hay un tema. También lo que está incumpliendo el Estado mexicano es que quien te está dando las resoluciones no son la materia especializada en esto, que tendría que ser un tribunal electoral. Te estás metiendo a un tribunal que es administrativo y de ahí te vas a la Suprema Corte. Por lo tanto, no se te está atendiendo esta parte de la materia especializada y por tanto se pide medidas de reparación para que se te atienda la resolución conforme los precedentes de una especialización en la materia, porque quien me está resolviendo es una autoridad distinta. ¿Ok? Esa parte que fue Toral, donde le dice, a ver, Estado mexicano, pues aquí tienes un tribunal, échate el asunto, ¿no? Aquí no tiene por qué resolver. Y aquí es muy importante y lo traigo a colación porque creo que el tema de la candidatura independiente, pues, puede ser que muchos no le crean, ¿no? Porque como les comentaba, Nancy quiere cambiar la calle y va a tocar puerta casa por casa, pero tampoco le creen al partido político porque son los mismos, las mismas personas están en esta parte, ¿no? Y bien lo decía, no me quiero equivocar, Lenin, si no me equivoco, quien refirió, bueno, estos son candidatos que tal vez no son militantes, no son militantes, pero simpatizan en el partido. O sea, yo ya no veo a una Margarita Zavala que no recuerdo que viene de las filas de un partido, como el PAN. O yo ya no puedo dejar a ver a Cuadri, por ejemplo, que aunque no milita en el PAN, pero está haciendo iniciativas dentro de una bancada que es del PAN. Y por tanto, o sea, aquí donde creo que hay que poner como un poco de opinión, y sí me gustaría, pero
comentársela con ustedes. O sea, por ejemplo, Cuadri no está militando en el partido, pero tiene que seguir una cierta ideología partidista, porque no creo que vaya a hacer una ley donde favorezca el aborto, cuando el PAN no está a favor de esta posición del aborto, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma simpatiza para obtener su presencia política. Entonces, no sé cómo desvincular, o sea, aquí se vuelve como esta parte de hasta dónde está la figura de la candidatura independiente con la vinculación que ya puede tener partidista, y entonces ya se vuelve como si fuera un mismo resultado, ¿no? No necesariamente tienes que ser militante, ya estás dentro. Y eso es importante como no perderlo de vista. ¿Alguien quiere opinar o le seguimos? Bueno, pues le seguimos. Y aquí tenemos el tema de las reformas constitucionales y legales en materia de las candidaturas independientes. Como lo comentaba, la primera fue efectivamente en Yucatán, 2005, y en Sonora también. Estos dos estados fueron los que tenían contemplada la candidatura independiente, pero ¿qué creen? Solamente tenían la parte de la candidatura independiente, no solo en su estado, sino la definición. O sea, las reglas del juego no estaban. Ajá. Ahora, con la reforma del 2005, efectivamente, con el Código Federal Electoral, sí les dice, ya estados, ustedes pueden hacer el tema de la candidatura independiente, aquí van, allí pueden hacerlo, pero sí, pero ¿qué es lo que pasaba? Que a nivel constitucional, para la materia federal, no estaba. La exclusividad para postulación de las candidaturas independientes solo se quedaba para los partidos políticos, ¿no? Luego llegó el año 2012, y aquí en el año 2012 ya se legisla y se pone el artículo 35, que el artículo 35 en su fracción segunda que nos dice, bueno, que todas las personas o toda la ciudadanía pues tiene derecho también a ser votada, ¿no? Y entonces hace los artículos transitorios y en el que les dice, ya congresos locales pueden hacer pues regular el tema de la candidatura independiente en sus legislaciones, y solamente lo hicieron Zacatecas y Quintana Roo. Entonces, ojo, nada más llevamos Yucatán, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo que tenían esta parte de regulación de las candidaturas independientes. Aquí creo que en uno de los comentarios alguien mencionó que Tamaulipas también. Esa no la tengo en mi radar, pero aquí lo estoy poniendo estos 4, porque después tenemos que en el ámbito federal, ya cuando tiene la gran reforma del 2014, que es aquí donde estamos ahorita, pues todos en este punto de partida en materia electoral, que no sabemos qué va a pasar con esto de la reforma. Sí, no, tal vez. El 23 de mayo ya se crean reglas establecidas. Esto es, el artículo 35 ya nos está diciendo que podemos ser votados, pero también en esta ley general ya hay un capítulo específico para la regulación de las candidaturas independientes, no solamente que se lo dejaban a los estados, sino también una figura que ya puede participar en los ámbitos federales como para senadores, por mayoría relativa, para diputados por mayoría relativa y para las candidaturas presidenciales, ¿no? Y aquí donde les pide a los estados que regulen la candidatura independiente, y es lo que hacen y como lo conocemos hasta el momento. ¿Qué nos dice? La candidatura independiente, pues la va a dirigir el Consejo General. Aquí esta reforma dice que va a ser el que va a emitir la convocatoria para la candidatura independiente, y también nos menciona que para quienes quieran ser aspirantes, pues tienen que lograr un apoyo de la ciudadanía. Vamos a la siguiente. Aquí nos habla de las fórmulas, que vamos a entrar un poquito a precisión en los siguientes, pero ya para darle paso ahora sí a las bases constitucionales y legales de lo que es la candidatura independiente, yo les quiero poner otro video de la complejidad de lo que significa la candidatura independiente, y con esto voy a presentarles el siguiente video. Esperen un minuto. Y se los voy a poner. ¿Me dicen si lo ven, por favor? Conformar una asociación. ¿Lo ven?
¿Lo escuchan? Perfecto. ¿Cuáles fueron los requisitos que solicitó el INE para poder aspirar a una candidatura independiente? Nos pidieron de entrada conformar una asociación civil. Cabe resaltar que esto empezó en febrero. A principios de febrero se nos dan los requisitos. Se nos pide formar una asociación civil por cada una de las fórmulas, por cada uno de los candidatos, aperturar una cuenta de banco y llevar el registro federal de contribuyentes de cada una de las asociaciones. En el caso de este constituyente tuvimos que hacer las 5 asociaciones civiles, un trámite que te llevaría 2 meses. Lo tuvimos que agilizar presionando nosotros con nuestros recursos, con nuestra preocupación por no lograrlo, y lo logramos en alrededor de 2 o 3 semanas. Entonces logramos el registro hacia finales de febrero, y a partir de ese momento nos proporcionaron las constancias sobre que nos valían como aspirantes a candidatos independientes, y a partir de ese momento pudimos empezar a recolectar las 74,000 firmas, o sea, en menos de un mes. 1.4 firmas por minuto si el esfuerzo fuera individual, sin dormir, del 1 de marzo al 5 de abril. ¿Cómo fue el proceso para la recolección de firmas? Principalmente lo que mencionaba, la desinformación de la gente, de la ciudadanía. No es tanto una apatía, sino una falta de información de lo que el proceso está llevando. El Instituto Nacional Electoral decidió en su acuerdo, en su convocatoria, restringir a los partidos políticos el uso de tiempos en radio y televisión, tiempos que son del Estado, porque se consideraban actos anticipados de campaña, o por evitar las precampañas. Como es un proceso particular, no hay un periodo de precampaña. Entonces, creo que hubiera sido hasta más fácil que los partidos políticos tuvieran esa prerrogativa, porque también podríamos haber hecho un contraste de ideas, pero a partir de algo que ya conocía la población, de algo que realmente nos hemos encontrado en la calle como un obstáculo, porque recolectar una firma te cuesta entre 5 y 20 minutos. Lo sabíamos desde un inicio, aún así estamos en las calles, pero también tenemos una plataforma que fue rechazada 4 veces por el Instituto Nacional Electoral, en la que la ciudadanía puede entrar mediante su smartphone o una computadora y firmar electrónicamente, digitalizar más bien su firma. Eso es una novedad, eso es algo que no se ha visto en este país, es un avance, pero aún así estamos muy lejos por la dificultad que le puso el INE al último protocolo para aprobarlo. Además del hackeo de la misma plataforma, una plataforma que cuenta con niveles de seguridad muy, muy altos, fue hackeada a los 3 días de haber salido, el 12 de marzo, y muy dirigida el ataque. Sabemos que hay mucho dinero ahí de por medio, y pues muy difícil de documentar. ¿Cómo fue la relación con el INE y los partidos políticos? El Instituto Nacional Electoral pues no ha hecho absolutamente nada realmente por promover este esfuerzo. Todavía hoy suben tweets de los 8 pasos sencillos para ser candidato independiente. Pero de ahí en fuera no ha habido una campaña de información, no han ido de la mano con nosotros ni para facilitar trámites en las instituciones bancarias donde teníamos que registrar nuestras asociaciones civiles. Todo lo tuvimos que hacer con nuestros recursos, y no solo eso, tuvimos a la unidad de fiscalización encima, como si estuviéramos lavando dinero o algo por el estilo. En los partidos políticos, algunos de ellos intentaron ofrecernos candidaturas, el pase directo, sin hacer este esfuerzo, a sabiendas desde luego que desanimarían en el colectivo, que podrían terminar de desintegrar al colectivo si alguno de nosotros o de nosotras hubiéramos aceptado el pase directo, o sea, la inclusión en las listas de ellos para la constituyente. No nada más candidatos y suplentes, también se les ofrecen miembros que han estado activos o que han estado apoyando en el colectivo. Afortunadamente no se ha aceptado nada de los partidos políticos, no hay ningún tipo de apoyo aceptado, a pesar de que nos han ofrecido firmas, algunos políticos, algunos líderes sindicales, algunos líderes vecinales, algún personal de las delegaciones. Sabemos que hay un mercado de firmas, pero nosotros no lo hemos aceptado. ¿Cuál es el siguiente paso para el colectivo Tu Constituyente? Vamos de todos modos a ser observadores del proceso hasta que la Constitución y sus leyes sean promulgadas. Ni un paso atrás en lo conquistado, y ciertamente hay un debate falso ahí. Yo no creo que en verdad vaya a haber paso atrás, pero tampoco la ciudad está tan bien. Hay muchas cosas que hay que cambiar, y
en todo momento hacer foros, estar en las calles. O sea, esta ruta que decidimos llevar a cabo, basta para pedir las firmas y no rechazar ninguna solicitud de información de la gente, explicarles el proceso, lo vamos a estar haciendo también, que eso es muy importante. Hola, listo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Bueno, aquí hay varios temas y varios puntos que sí me gustaría comentarlos con ustedes. Creo que en este video pues habla sobre lo complicado que es ser un candidato independiente, ¿no? Pero aquí encontré varios puntos. Uno, que es un mercado de firmas. El segundo, en el que, bueno, dice que el INE hacía como muy complicado la parte de poder obtener la información y la base de datos y esta parte de la app. Y un tema de pase directo. No sé qué opinan de esto, pero lo que les quiero dar son un dato duro. Esta fue del 2016, o sea, este video, pero encontré unas estadísticas, vaya, me gusta irme como a los datos duros porque es lo que nos permite tener como una percepción, ¿no? Y de la misma asociación de Cómo Vamos México, decían que las personas que se dedican o que estaban como candidatas y candidatos independientes, cuando se acercaban a pedir el voto, el 25% de las personas a las que se acercaban eran groseros, o sea, eran como, tú no sabes nada, no vas a ganar, son lo mismo. El otro 25% los ignoraban, o sea, decían, pues parece que les estábamos diciendo, tome el folletito donde se va a llevar usted el teléfono, ¿no? O sea, que casi los tenían que andar persiguiendo. Y el otro 25%, el 50% simplemente lo que ir, ¿no? Y justo lo que mencionaba este video es que faltaba información a la ciudadanía. Creo que estoy hablándoles casi, pues, 6 años a la distancia, después del 2016, que es este video el que les acabo de compartir. Estas estadísticas también son del 2016, estamos hablando de 6 años después, y yo quisiera saber si ustedes comparten estos datos duros con esta misma opinión que les compartí de político. ¿Qué opinan? Muchas gracias. No se escucha. Que si podía repetir la pregunta porque se estuvo cortando. Perdónenme, díganme, escríbanme. Ahorita hace ratito que estaba viendo el video, me decía que había desconexión inestable. Disculpen, estoy en su casa. Les comentaba, bueno, pero sí escucharon las estadísticas y toda esta parte, ¿no? ¿Sí? Bueno, la pregunta es, estamos a 6 años del video, estoy a 6 años de distancia con respecto a los datos duros que mencionaban pues, la falta de información y también la situación de cómo la ciudadanía ve a las candidaturas independientes. Y mi pregunta en concreto y su opinión, que es la que más me importa, es, ¿ha cambiado? ¿Cambió? Son 6 años, o sea, parece poco, pero es un sexenio, casi, ¿no? Ha cambiado esta percepción de que las candidaturas independientes, la verdad, nadie las toma en cuenta, con base a los datos nulos y también con base a la situación que nos está diciendo este video, o sea, de la persona que quiere ser candidato independiente, de lo complicado que fue participar, más allá de lo que ya hemos expuesto, pero lo que él dice es que el INE realmente no tenía una app realmente para ello, ¿no? Y había un mercado de votos. ¿Qué opinan de esto? Lenin, te escucho, muchas gracias. La percepción sigue siendo la misma, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho. En cuanto a la última parte, al del mercado de firmas, es innegable que existe, ¿no? Hay muchas asociaciones, sobre todo en territorios locales,
se conocen varias, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, en el estado de México, asociaciones civiles, por decirlo de alguna forma, que tienen muchos agremiados y que pues lo único que hacen es rentarse a los partidos en época de elecciones para rellenar sus formatos o de afiliación o de simpatía, y que incluso empezaron a operar también para los candidatos independientes, ¿no? O sea, ellos tienen una cantidad grande de credenciales de elector o de personas que les pueden facilitar las credenciales de elector, y al final pues solamente las llevan a ese momento. ¿Por qué? Pues por dinero, por dádivas, por puestos. Sí lo hay, se han detectado en varios lados, ¿no? Pero pues es muy complicado para dar con ellos, ¿no? Porque pues operan bajo esta figura, ¿no? De las asociaciones civiles, y encontraron su nicho de negocio ahí en las candidaturas independientes. Perfecto, sí. Creo que yo esperaba, como cuando estaba viendo el video, dije, bueno, es 2016, ¿no? Y cuando me empecé a involucrar un poco a leer las sentencias del 2018, que me fui a las federales sobre todo, empecé a leer básicamente que la obtención, ¿no? De cómo demostrar el financiamiento para las asociaciones fue un tema muy complicado, un tema donde creo que fiscalización tuvo que tener una suerte de gran trabajo, ¿no? Y constatar datos con esta cuenta que tienen que aperturar. Vamos a ir desglosando un poco los artículos, pero vaya, cómo tienes que abrir la cuenta con ciertos candados, y cómo para la candidatura independiente hay un tema mucho más de fiscalización que de los partidos. O sea, sí, al final como que me quedé reflexionando en este punto. Bueno, pero pues hasta ahí voy a continuar. ¿Alguien más quiere comentarnos o le damos al tema? Ignacio, muchas gracias. Te escucho. ¿Y de dónde eres? Todo. Muchas gracias. De Tlaxcala. Ok. Muchas gracias. Me llamó la atención esta última parte de su comentario. Creo que estas reglas inequitativas para con las candidaturas independientes se explican a partir del temor que puedan existir en los partidos políticos de perder esa legitimidad, ¿no? Y de que se vuelvan competitivas. Hoy no lo son, las candidaturas independientes no son competitivas. Me parece que su presencia es netamente testimonial. Por eso es que juegan con esas reglas, ¿no? Y sobre todo por la fiscalización, ¿no? En ese sentido. Y hoy que vemos que las estructuras partidistas son más flexibles en cuanto a su movilidad, creo que lo que quieren evitar es que estas se transmitan hacia las candidaturas independientes y pueda surgir una demasiado competitiva. Muy bien, sí, tienes totalmente la razón. Y sabes que también estaba viendo que, bueno, pues el tema del narcotráfico, ¿no? Cómo ha imperado, ¿no? Para postular a candidatos ciudadanas, y el tema que está de trasfondo del dinero, y bueno, pues lo complejo que es. Pues muchísimas gracias. Yo voy a continuar con la exposición. ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues ahora sí, esta parte donde nos habla el temario de qué son las bases constitucionales de las candidaturas independientes. No les voy a leer totalmente los artículos. Creo que yo soy de la escuela en la que si quiero leer el artículo, pues es más fácil abrir la Constitución, hacer la interpretación y leerla a mi modo. Voy a tratar de hacer los extractos. Y el artículo 35, que es la base fundamental de la candidatura independiente, y es la que realmente da la definición que para mí es la más importante. Un candidato independiente es un ciudadano al que puede ser votado. No sé ustedes qué opinen. Más allá de las cuestiones que nos pueden decir que es una figura de la institución política, de la nueva democracia, que participativa. Sí, pero para mí creo que lo más contundente hasta el año 2012, cuando le dan en el artículo 35 la visibilidad que el ciudadano pueda ser votado, es lo que hace realmente una democracia. Punto de vista. Artículo 41, base tercera.
Y todos los demás incisos se pueden concretar en lo siguiente. Son las prerrogativas que tienen los candidatos, ¿no? No solamente en la cuestión de financiera, sino también en los tiempos de radio y televisión, que aquí esta es la peor cancha dispareja con la que cuentan. Más allá de que tienen cierto tiempo los partidos políticos, el 7%, lo que resta es para las autoridades, sí, candidaturas independientes, ¿no? Y entonces es aquí donde empiezo con este análisis crítico que debemos de tener como abogados y abogadas, pero también como ciudadanas y ciudadanos, aunque no seamos abogados, es de, bueno, ¿cómo voy a hacer que realmente mi candidatura, mis propuestas sean escuchadas y donde tengo tan poquito espacio para poder decirlo? Y donde tal vez mis únicas plataformas son las redes sociales y el acercamiento que tengo de mi localidad, ¿no? Y es aquí donde realmente creo que, no quiero decirlo así, pero sí lo voy a decir en estas palabras como en corchetas, es que creo que sí, la cancha está muy dispareja. Juan Ignacio lo decía, César Rodríguez, Lenny, todos hemos coincidido, ¿no? Que entonces la figura de la candidatura independiente tiene una robustez sobre lo que es candidatura independiente, con derechos, con obligaciones, con el tema de la fiscalización, del financiamiento, de radio, televisión y paridad, pero al final es lo que más, o sea, siento que es como la lupa que se tienen a los candidatos independientes y lo que más complicado se les vuelve porque no tienen la maquinaria para estar al mismo nivel los partidos, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que veo en el artículo 41. También veo que habla de las temporalidades que tienen para estar como candidatos independientes, que son los mismos tiempos, que son 60, 90, 30 y bueno, 90 para senadores, para diputados, para el presidenciable. Y en el caso de 60 disminuyen los tiempos para estar haciendo campañas por el tema de que solamente cuando esté la renovación del Congreso. Y el 30-60, pues también para el tema de las candidaturas locales, ¿no? Y bueno, pues los artículos 55, cuáles son los requisitos para ser diputados federales, y el artículo 116 es con respecto a la temporalidad que les acabo de mencionar. Y esto es como las bases constitucionales, que es lo que va a regir a que la LEGIPE, dentro de sus capítulos precedentes, tengan lo que es la regulación de la figura de la candidatura independiente. Y entonces acudimos a la LEGIPE y en su artículo 3 nos menciona que cualquier persona que tiene el derecho a obtener el registro para ser candidato y candidata. Así lo define la LEGIPE. Luego el artículo 7 en su numeral 3 nos habla del derecho de que puede ser votado un candidato independiente. El artículo 14 en su numeral 5 se refiere a que todas las personas que quieren ser diputadas o diputados pueden estar por una parte de candidatura independiente y tienen que tener una parte de sus fórmulas con un suplente y un propietario y que tienen que ser del mismo género. El artículo 159 en su numeral 3 habla de las prerrogativas para las candidaturas independientes. Y luego tenemos el artículo 160, que pues nos menciona que la autoridad administrativa es la que da la administración o la que regula las prerrogativas que vamos a ver más adelante. Hasta aquí, pues es lo que tenemos realmente con respecto a la legislación, tanto constitucional y como las bases de la LEGIPE que nos dan sobre las candidaturas. También en el artículo 173 nos van a decir que aquí, ojo, es el tema de los tiempos, que nos dice que nos dan 41 minutos de cada estación al día, y que 100 minutos van a ser para fines del instituto y para otras autoridades electorales, y que este tiempo restante, pues las autoridades electorales locales son las que van a decir cuál es el tiempo que se le va a destinar a radio y televisión para la cobertura de las candidaturas independientes. Y el 259 nos menciona que los candidatos independientes tienen que tener siempre un propietario y un suplente para poderse registrar. Y hasta aquí es como las reglas generales. Y vamos a la parte ya del capítulo de lo que son las candidaturas independientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario? ¿Nada? Perfecto.
Pues bien, ahora sí, estamos en la parte de las candidaturas independientes. Eso está regulada en el artículo 366 y termina en el 439. Es el título segundo de la LEGIPE. Y aquí vamos a ver el tema del desarrollo de la candidatura independiente, que conforme las bases legales nos menciona que son 4 etapas. La primera, que es la convocatoria. La segunda, que son los actos previos al registro de las candidaturas independientes. Luego, la obtención del apoyo. Oigan, no se está viendo la diapositivas, ¿verdad? Oigan, no. Díganmelo, perdón. Si de repente dije, ¿por qué los veo a todos? Voy, un segundo. Compartir. Y me esmeré en las pasadas, ¿eh? Estas ya están más rápidas. ¿Ya las ven? No. ¿No? Esperen. Compartir. Ah, ya. Ya lo recuperé. ¿Ya ven? ¿Sí? Ay, díganme, por favor. Gracias. El artículo 336 que les comentaba nos habla de las 4 etapas, que uno es la convocatoria, el segundo son los actos previos de los registros de los candidatos independientes, luego viene la obtención del apoyo ciudadano, que esta es la parte, yo creo que del apoyo ciudadano, la parte medular, o sea, de ser candidatos y de obtener el registro. Yo, Juan Ignacio, yo quiero hacerte una pregunta. Allá en Tlaxcala, ¿hubo muchos candidatos independientes en las pasadas elecciones? No hubo, pero... ¿Tú en dónde estás? Yo estoy en una ciudad que es muy cerca de Apizaco, o sea, no vivo en la capital propiamente. Ajá. Pero no ha habido muchas candidaturas independientes. Lo que ¿Estás había en algún tribunal o...? ¿Perdón? ¿Estás en algún tribunal o en alguna...? No. Okay. Estaba en el tribunal anteriormente, hasta mayo de este año estuve trabajando en el tribunal y a partir de junio pues ya me dedico a otras actividades. Ok. Pero antes de las candidaturas independientes, había una figura a nivel local que se llamaban candidaturas por ciudadanía. Ajá. Generalmente se estaban destinadas a registrarse en las comunidades, que es un cuarto nivel de gobierno. Así funcionaba, o sea, tampoco es que fueran como algo tan nuevo, con menores requisitos, con requisitos más flexibles en materia de fiscalización. Hoy me parece que algunos son excesivos, ¿no? Pero no ha habido muchos. Incluso hubo un aspirante candidato a gobernador de manera independiente, que por no cumplir con las reglas de fiscalización fue sancionado y su sanción fue confirmada por la sala superior para que no pudiera participar en estas actividades propiamente, pero no ha habido mucho. Justamente me acercaba contigo porque, bueno, me tocó en algún momento estar en Tlaxcala y, bueno, también veía mucho el tema de las comunidades indígenas, ¿no? Y en el que lanzaban a personas de esas comunidades, ¿no? Que después tuvieron mayor proyección en temas de candidaturas independientes y, bueno, me acuerdo mucho que en Apizaco había una persona candidata independiente que después se fue a otro partido y, bueno, ahí se armó el zarparrancho, no me acuerdo, sí. No quiero equivocarme en el nombre, pero bueno, ahí más o menos tengo el contexto histórico de ese tema. ¿Qué año fue, Mádico, más o menos, porque es que es un montón? Sí. ¿Perdón? ¿En qué año fue? Porque en el pasado, creo que, no, yo creo que hace 2, o sea, hace 2 procesos electorales. Ajá, bueno. Creo que sí. No, bueno, es que se dieron muchas cosas, ¿no? Incluso ya dentro del sistema de partidos, previo a la reforma de 2014, se dio que en Apizaco, precisamente, en la noche ganó un candidato, todo el mundo sabía que había ganado un candidato por partido político. El día del recuento le dan la vuelta y se presenta que se trasladan del Consejo Municipal a la sede central del instituto y en el camino se atraviesan 2 trailers y empiezan a aparecer muchos votos nulos y entonces el otro partido sube su votación, gana y bueno, al final de cuentas la sala revirtió esta decisión y así, o sea, se han dado cosas interesantes. Y luego, más porque en las candidaturas independientes en las comunidades indígenas tienen mucho éxito, pero también hay otro sistema normativo por usos y costumbres que no tiene nada que ver con candidaturas indígenas, donde también las candidaturas independientes también tienen éxito, pero que no están propiamente vinculadas a este sistema propiamente que tenemos, ¿no? Entonces, complejo. Claro, sí me acordaba. Muchísimas gracias, Ignacio.
Creo que Adrián tenía la mano. Muchas gracias, Adrián, es que te dejé de ver, perdón. Sí, yo soy originario del estado de Oaxaca, más de 400 municipios con sistema normativo interno. Este año se renovó la gubernatura y hubo por primera vez la candidatura independiente indígena, una innovación. La diferencia con el modelo federal es que no tenía que realizar la obtención del apoyo ciudadano, sino que bastaba que alguna asamblea comunitaria en cierto número lo respaldara. Hubo 3 candidaturas al respecto que compitieron con las de los partidos políticos, con las desventajas naturales que ello representó y que al final, por el mismo, digamos, la repetición del bipartidismo que se refleja a nivel federal, pues su actuación fue más que simbólica, pero me parece que como acción afirmativa, pues ya significó un avance importante. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Pues así es correcto. La verdad es que lo que viene haciendo el tema de paridad y con respecto a la inclusión y también de acceder al tema del sistema normativo indígena para las candidaturas independientes para el año pasado fue mucho más abierto y tuvimos ya mayor representatividad, aunque sea en nivel federal y también en algunos estados. Muchísimas gracias, Adrián. Pues continúa. ¿Alguien más? Perdón por hacer esta interrupción, pero es que me brincó en la cabeza, me acordé mucho de Tlaxcala y se me vino y dije, tengo aquí a alguien aquí. Pero bueno, damos continuidad. Esta parte de las cuatro etapas del proceso de selección para los candidatos, pero les comentaba la obtención del apoyo, que es el más importante desde mi punto de vista, y el registro de los candidatos independientes, pues lógicamente que para poder hacer campaña hay que tener este grado, ¿no? Aquí, cada estado va a emitir su normatividad para la candidatura independiente y las leyes que van a estar aplicables, pues van a ser la ley de medios, la ley de prevención. Aquí, las leyes aplicables para la figura de candidaturas independientes, más allá de la ley de medios, para cuando quieran recurrir, pero también la ley de prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita. O sea, creo que esta parte aquí es donde se hace como esta... bueno, se me fue la cabeza que es la palabra, pero bueno, se pide el apoyo tanto de Hacienda, esta colaboración, perdón, con Hacienda y también con la Fiscalía General de la República, en el caso de la fiscalización, cuando se considere que los recursos, pues bueno, provienen de otro tipo de que no son lícitos, ¿no? Entonces, pues aquí esta es la figura donde más se echa mano del tema de la ley de prevención, de identificación de operaciones de recursos. Luego tenemos también que el Consejo General va a emitir sus reglas de organización y que aquí va a pedir que para el desarrollo, o sea, para la parte de la organización se va a encargar el Consejo General y el desarrollo lo van a tener las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, los consejos distritales y las juntas locales. En el tema de los diputados que les comentaba, pues tiene que haber tanto el candidato o el aspirante a candidatura independiente como el suplente. Y para el caso de los senadores, tiene que estar la lista nominal de la entidad federativa y estas se van a hacer por 2 fórmulas de candidaturas independientes y con su suplencia. Y aquí va a ser por orden de prelación y deben de estar integradas por personas de diferente género, ¿ok? Entonces, esta es como la parte que vamos a ir desarrollando en próximos minutos y primero vamos a irnos con la convocatoria. Ahora bien, aquí, bueno, como les comentaba, la convocatoria, y voy a irme al plano totalmente federal, voy a despegarme de esta parte, pues, de las entidades, porque como les comentaba, cada estado emite sus reglas y también, pues, su legislación. Pero, bueno, en este caso de la convocatoria, el Consejo General emite la convocatoria, va a estar dirigida a las candidatas y a los candidatos independientes. Y, bueno, pues va a tener que tener esta convocatoria los siguientes requisitos. El primer requisito que tiene que decir es los cargos de elección, ¿no? O sea, senadores, diputaciones o la presidencial. Los requisitos que deben de cumplir, que realmente, pues, son aparte de llenar los formatos, pero es toda esta parte de
que tienen que ser ciudadanos mexicanos, que tienen que tener pues una plataforma de propuestas. Ahorita vamos a ir desarrollando punto por punto. También la documentación probatoria requerida, que bueno, este es el día crucis de lo que viven los candidaturas independientes al formar la asociación para poder participar como candidatos independientes, que creo que, vaya, ahorita en el video decía que se llevó pues más de 2 meses, ¿no? Los plazos para recabar el apoyo ciudadano, tiene unos plazos que tal los vamos a ir viendo, pero también estos plazos van a ser ajustables. Creo que en las pasadas elecciones del año 2018 habían dado una temporalidad para recabar las firmas de apoyo a la ciudadanía y se tuvo que extender el plazo. Luego también tenemos los topes de gastos a los que pueden erogar y los formatos. Y bueno, pues aquí esta es la parte pues más complicada también, ¿no? Creo que en el tema de poder fiscalizar y en el cómo tienen que estar expedidos los cheques y cómo tienen que ser las transferencias y cómo tiene que ser el sistema de comprobación, pues es por ello que piden a una persona que administre toda esta parte de financiera para las candidaturas independientes. Ahora bien, estos actos previos, que es lo que le comentaba, y no me quiero salir, no perdamos de vista, ustedes mejores que nadie lo saben seguramente, pero son 4 etapas y ya pasamos la primera etapa de la convocatoria, que vamos a irla desglosando paso por paso, pero en esta parte de la segunda etapa, que son los actos previos del registro de candidaturas independientes, que así lo regula pues la misma legislación, en el artículo 368, pues nos dice que las y los ciudadanos interesados a ser candidatos independientes deben de hacerlo del conocimiento al INE. Ajá. Esto tienen que hacerlo de acuerdo a de forma escrita y bueno, pues el formato lo expide el mismo instituto. Esta manifestación la pueden hacer a partir del día que sale la convocatoria, o sea, bueno, el día siguiente que sale la convocatoria y tienen como plazo hasta un día antes de que sea el periodo para recabar el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Este es como el plazo que tienen. Señala que, bueno, para aquellos que tienen la intención de ser candidatos independientes, tienen que, en el caso para las y los aspirantes a la presidencia, tienen que ir con la Secretaría Ejecutiva de INE. Para los que van a ser senadores o quieren aspirar a ser senadores, por mayoría relativa, tienen que acudir a decir su intención ante el vocal ejecutivo de la Junta Local correspondiente. En el caso de los aspirantes a diputados o diputadas por mayoría, tienen que acudir ante el vocal ejecutivo distrital correspondiente. Y estas son como las formas para poder hacer de conocimiento a los institutos o al instituto de que quieren ser aspirantes para alguna de las candidaturas que bien señala la convocatoria, ¿ok? Entonces, ya esta parte donde tienen que presentar también, bueno, que ya reúnen estos requisitos, tienen que presentar la siguiente documentación. Uno es la acta constitutiva de la asociación civil, el documento que se acredite que esta asociación civil está dada de alta en el SAT, el comprobante de la apertura bancaria a nombre de la asociación. Tienen que hablar, bueno, tienen que tener lógicamente ya la constancia, porque ya una vez que ya dicen, bueno, sí quiero participar, aquí está mi documentación, el instituto les da una constancia de que ya son aspirantes a candidatos o candidatas independientes. Y entonces, esta AC tiene que estar conformada mínimamente por el candidato independiente, su suplente, la persona que va a representarlos de forma legal y también la parte que va o la persona que va a administrar los recursos. Y bueno, pues esta es la parte o la figura más importante, porque es al final que ya cuando terminan las elecciones es la que va a decir con cuánto quedó, cuáles son las deudas, las multas, los pasivos, lo que va a tener que responder sobre la parte de la disociación de esta candidatura independiente y posteriormente en su caso de que esta persona surgiera electa, pues también comprobar, ¿no? También todos los gastos de campaña que tuvo esta candidatura independiente. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora vamos a ir y ya con esta última lámina es la con la que concluyo.
Las y los ciudadanos deberán presentar una solicitud por escrito, la cual va a tener pues el nombre de la persona que va a participar. Tiene que ser muy claro el nombre, no tiene que ponerse apodos y en caso que los tenga que poner, tiene que hacerlo de conocimiento al instituto. Se tuvo un asunto en el que una persona ponía, bueno, alias Poncho, y el nombre, ¿no? Y el tema, bueno, luego viene en la parte de las boletas, donde nadie lo conocía y bueno, se convirtió en un tema donde le afectó muchísimo a este candidato independiente. Luego, el lugar y la fecha de nacimiento, el domicilio y el tiempo de residencia, la ocupación que tiene este candidato independiente, la clave de residencia para donde, bueno, vota, el cargo por el cual pretende postularse, la designación del representante legal y el domicilio, que les comentaba es la figura más importante, yo creo, y la de mayor responsabilidad. A la persona a la que se le va a designar el manejo de los recursos financieros y quien va a dar la rendición de informes. Y bueno, esta solicitud debe ser acompañada de la siguiente documentación: el formato de que quieren ser candidatos independientes, la copia del acta de nacimiento, la plataforma donde van a hacer llegar las principales propuestas que va a tener el candidato independiente, y los datos de identificación de apertura, y los informes de gastos de egresos de candidaturas independientes. Y bueno, hasta aquí es lo que tiene que cumplir como en la parte introductoria de los candidatos independientes. La verdad es que pudieran ser pocos requisitos, pero la verdad es que para poderlos consumar sí son distintos y son varios, ¿no? Y todos estos documentos tienen que hacérselos llegar al instituto y de alguna forma el instituto va a tener que validar si cumplen con los requisitos o no. En el caso les dice, ¿sabes qué? Faltan estos documentos o estos documentos les falta complementarlos y se les da de una forma extraordinaria que los puedan subsanar. En el caso en el que no se subsanen, pues entonces se da por declinada pues la intención de participar como candidatos independientes. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda. Voy a recapitular un poco lo de mañana. Les voy a pedir que por favor lean este JDC 222 del año 2018 y como segunda tarea les quiero pedir que en el caso voy a preguntarle a 3 personas que van a ser aquí mis candidatos o candidatas independientes y les voy a preguntar pues cuál es el nombre por el que van a contender, sus propuestas y algunos de los requisitos que acabo de mencionar. ¿Tienen alguna duda? ¿Hola? ¿Me escucho? Sí. Perfecto. Entonces, ¿ya quedamos con las bases de mañana? Sí. ¿Sale? Perfecto. Entonces es la sentencia y pues cómo sería su formato para participar brevemente. El formato lo voy a preguntar. Seguramente esto está en 2 minutos lo hacen, o sea, no les va a quitar tiempo. Y si quiero que platiquemos del 2018. Y bueno, pues les doy sus 5 minutos para que vean y alguna propuesta, opinión y lo que sea, lo escucho. Y si no, pues ya nos vemos. ¿Todo ok? Todo ok. Muchas gracias por su atención y mañana nos vemos con mucho gusto. Gracias.